Bienvenidos nuevamente a esta mesa virtual donde traemos a colación algunos temas importantes con respecto a la realidad humana y en los distintos planes académicos, por el cual a esta mesa traemos a distintos jóvenes representantes para hacer unas preguntas, algunos cuestionamientos y algunos comentarios para tener una mejor comprensión y a la vez tener actividades y herramientas prácticas para el ciudadano de a pie día a día para que podamos de alguna forma tener mejor campo de acción con respecto, en este caso, en el contexto venezolano y también latinoamericano. Y necesitamos también algunas respuestas. Para esto traemos a colación, como ya hemos dicho, algunos jóvenes dentro de sus campos, de su fuerte de estudio, para conversar estos pequeños temas. En esta oportunidad tenemos con nosotros en esta mesa virtual a Emanuel Pairol. Emanuel es estudiante de la Universidad Central de Venezuela, cursando actualmente sexto semestre. Y vamos a realizar algunas preguntas en medio de la conversación para que nos aclare puntos generales sobre la psicología. Emanuel, ¿cómo estás? Preséntate. Bien, ¿y tú, Simón? Estoy chévere. Buenas noches. Bien, buenas noches. Comenzamos con lo más básico. ¿Qué es la psicología? Entiendo que es el estudio de la conducta y de la mente, pero en el plano más académico, apartando de lo cierto de lo falso, ¿qué podemos entender como psicología? Bueno, lo primero que hay que entender sobre la psicología es que es una cosa bastante amplia, ya que tanto abarca el estudio, como tú bien dijiste, de la conducta y de la psique humana, como también el ejercicio de cosas como la terapia, el condicionamiento. Se podría decir, de hecho, que es tanto una disciplina académica que se estudia, como una ciencia, como una profesión que se ejerce a través de justamente el conjunto de conocimientos que se genera en la investigación. Esta disciplina no sale de la noche a la mañana, sino que fue evolucionando. ¿Cuáles fueron las primeras, digamos, rasgos humanos donde, bueno, vamos a hacer un método científico para estudiar esto que se le llama conducta humana o Bueno, mente humana? ¿Dónde nace? bueno, en un inicio no se planteó de buenas a primeras como un vamos a Ok, tomar el método científico y vamos a empezar a sacar rasgos humanos. De hecho, los primeros indicios de la psicología vienen, como ok. tú bien debes de saber porque te conozco, de la filosofía. Y podemos encontrar incluso rasgos de algunas cosas psicológicas en las teorías filosóficas de Heráclito, por ejemplo, hace más de 2500 años. Sí, por allá bien votado. Entonces saldría de la parte filosófica del pensamiento y del raciocinio humano y de la conducta, y no algo como Bueno, un método científico. Mm, la cuestión es que nosotros como humanos, una de las mayores cosas que hacemos es otorgar características y sistematizar las cosas. El uso del método científico en la psicología se empieza a dar a partir de mediados del siglo XX. Este uso del método científico inicia fundamentalmente por la percepción de que es la mejor forma para alcanzar este conjunto de conocimientos y esta caracterización que se buscaba hacer sobre el hombre y sobre los humanos y sobre los animales, mejor dicho. Es decir, Interesante. el método Ok. científico fundamentalmente, como lo dice su nombre, es un método. No quiere decir que sea el único método existente, ni el método en el que se sustente absolutamente todo. Simplemente es un método. Sí, me Entendiendo el hace método, recordar, bueno, mediante estos métodos, sí, prosigue. bueno, que entendiendo el método científico como el método de la ciencia pura, de la observación, la sistematización, la formulación de hipótesis y la replicabilidad de las mismas a través de la comprobabilidad de los hechos, que sería justamente en la ciencia, Sí, en las... Ajá, ¿qué ibas a decir? Disculpa. no, prosigue, termina la idea. Bueno, que precisamente es utilizado dentro de las cosas que son empíricamente comprobables. Ok. Sí, cuando tú dices método me hace recordar.
que ahí nacen o parten las distintas escuelas, del cual más adelante vamos a retomar, porque quiero hacerte una pregunta directa con respecto a las escuelas, sus enfoques y cómo abordar, según los estudios de cada escuela, al ser humano. Pero Ok. llegando a un punto más básico dentro de la terminología, dijiste efectivamente sobre la conducta y la psique humana. ¿Cómo hacer esa diferenciación entre la psique, entre la mente humana y la conducta? ¿Hay una relación? ¿Hay que tener una clasificación importante para no desvariar? ¿Cómo se relacionan unas con otras? Ok, bueno. La primera pregunta que tendrías que hacerte para poder saber Ok, la diferencia entre psique y conducta y mente, como dijiste, aunque podríamos decir que psique y mente en la psicología son tratados como lo mismo, aunque sé que varias doctrinas filosóficas lo plantean distinto. La primera pregunta que deberías plantearte para poder dar una respuesta a esto es muy ¿qué bien. deseas lograr? Porque hablaste de las escuelas. Una de las mayores diferencias entre las escuelas es precisamente qué objetivo tenían. Según el objetivo que tú tengas, puedes plantear, por ejemplo, que la conducta y la mente son lo mismo, que la mente es simplemente una conducta que en el momento, hace ya casi 100 años, no podía observarse, pero que hoy en día lo podemos caracterizar como una conducta, que sería el potencial de acción que tenemos disculpa, Ok, en el cerebro tenemos un montón de ok, neuronas. Estas neuronas generan cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas son llamadas potencial de acción. Esto técnicamente hablando es una conducta a través del punto de vista fisiológico, anatomista anatomista. y fundamentalmente cognitivista. También puedes agarrar y plantear un punto gestalista y decir que conducta es aquello, bueno, si conducta es aquello que se ejecuta y mente es aquello que dicta que va a ejecutarse. Entonces, por eso te digo, tienes que primero plantear qué deseas lograr, qué punto, qué objetivo tienes con esa pregunta. Digamos, en el conductismo se basa más en este último punto sobre la forma de quién ejecuta, es decir, el cuerpo, lo físico, lo material, y más que eso va a repercutir en el hecho de la mente para crear sus nuevos patrones mentales, valga la redundancia de los dichos hábitos. Eso se podría entender sobre conductismo. Ok, pero es que no deberías de plantearlo específicamente como conductismo, porque el conductismo no te va a decir tú vas a crear patrones mentales. El conductismo es de hecho una escuela que está en desuso, al igual que cualquier escuela de las que se aprenden usualmente a nivel académico. Hoy en día no se habla de escuela, sino de enfoque. La cuestión. Perfecto. ¿Ah? No, sí, me parece interesante porque algunos discursos, quizás por desconocimiento, más hacia la nueva era, rasgos, quizás pseudo espirituales, etcétera, agarran estos discursos y ya se hablan, por ejemplo, con terminología de escuela o hablan de conductismo, quizás como tú me estás diciendo, que al final son, digamos, enfoques que ya son desactualizados y se desconoce cuáles son los enfoques que actualmente están predominando dentro de la psicología moderna, se podría Es decir. que Me parece interesante. Ok, precisamente, prosigue. precisamente el término escuela está hoy en día en desuso dentro del aspecto de la psicología, puesto a que la escuela era algo dogmático, era algo que planteaba mi razón es la única razón que existe. Por contra, hoy en día se sabe que existe una infinidad de conocimiento dentro de la psicología y todo este conocimiento es conocimiento psicológico y sirve o en otro. Por lo tanto, puedes tú ver cosas como la psicología cognitiva, que la psicología cognitiva sería la evolución del conductismo, que utilizan términos y Ok, conceptos que creó, por ejemplo, la Gestalt o que creó la psicología social, sin distinción de que lo haya creado uno u otro, simplemente es conocimiento. Y lo avalan a partir de su propio método, el cual en el caso de la entiendo. psicología cognitivista sería la aceptación de que existe una mente, de que esta mente dirige las acciones, pero que esa mente puede ser demostrable a nivel empírico, puede ser a través del método científico comprobable su acción. Bien. De alguna forma, entonces, al tener el desuso, lo que serían las escuelas,
podría ser entonces la siguiente pregunta. ¿La psicología como tal ahora moderna ayuda realmente al ser humano? Es decir, ¿podemos aplicar en nuestro día a día quizás enseñanzas de la psicología para resolver problemas o hay que ir directamente al especialista y que nos oriente y tener cierta capacidad de estudio para no inventar en el proceso? Por ejemplo, en personas quizás que tengamos bipolares como familiares o esquizofrénicas, cómo lidiar con esos asuntos, además de tener el rasgo general del mismo. Bueno, ok, primero, tu pregunta es bastante amplia, así que la voy a seccionar en dos partes. La primera Perfecto. parte, que sería las personas llamadas normales, y la segunda parte, las personas con una condición agravante. Ahora, personas normales. La normalidad dentro de la psicología es entendida como una medida estadística. Es el 68% de la población que compartimos más o Okay. menos las mismas características. Un poquito más, un poquito menos, pero es una cosa probabilística, una cosa de estadística. Las personas normales en todo nuestro mundo, en toda nuestra sociedad, diariamente estamos rodeados de términos, enseñanzas y conocimientos psicológicos empleados en nuestra vida, para nuestra vida y para que nos influya en base a algún objetivo Ok. que alguien busca. Por ejemplo, publicidad. La publicidad está plagada de estudios psicológicos detrás, de estudios estadísticos, de estudios de percepción, si pongo un color, si pongo otro color, si lo pongo a la izquierda, si lo pongo a la derecha. El metro, las franjas del metro son de un color específico por una razón específica. Las vallas de publicidad están puestas a una distancia específica por una razón específica que es estudiada a nivel psicológico, es estudiada por la Es psicología. psicología de color y neuromarketing. Exacto. Ok, Eh, prosigue. los uniformes, los policías, por ejemplo, todos tienen un uniforme específico. Eso causa una reacción a nivel neuronal en nosotros, activa ciertos procesos que benefician al objetivo que buscan. Los médicos utilizan una serie de indumentarias que no solamente son para cumplir con un cierto rol, sino que el cumplimiento de ese rol genera una serie de procesos dentro de nosotros. Nosotros, cuando vamos al médico, si nos atiende un médico que está vestido con sandalias y con una camisa playera, nos va a causar un cierto ruido. Pero si vamos al médico y vemos a un señor con traje y corbata y con una bata médica, vamos a iniciar el proceso más fácilmente de la aceptación de que es un médico. Ahora, Vale, esta, interesante. Prosigue. esta serie de conocimientos y este cúmulo de conocimientos al cual estamos expuestos constantemente no es una casualidad. Desde la política hasta qué comemos, qué compramos, en qué carros estamos, tiene mucho que ver detrás con los objetivos de las personas que nos otorgaron esas cosas. Y eso es psicología, plenamente psicología. El hecho de que estemos utilizando esta página en lugar de cualquier otra es psicología. Ahora, Es decir, todo es el psique. Ok, prosigue. en cuanto a las personas que tienen una situación agravante a nivel psicológico, que tienen una enfermedad. Eh, Ellas necesariamente, más allá de que también están expuestas a todo lo que nosotros estamos expuestos, necesariamente necesitan al especialista, puesto que es una situación que muy difícilmente, sin un cúmulo especializado de información y de conocimientos y la aplicación de estos conocimientos de una manera idónea, van a poder lograr sustentar lo que comúnmente se llama como calidad de vida. Ok. Mira, me llamó mucho la atención varios aspectos que yo fui notando, por ejemplo, en la parte de las personas normales. Ajá. Y la sesionaría en varias preguntas, por ejemplo. Entonces, o mediante la psicología se podría de manera calcular el estándar, lo que sería la normalización. Es decir, hasta este punto se puede considerar una persona normal y hasta este punto puede ser una persona que está no tan cuerda, perdiendo la coherencia. Esto de repente puede tirar un poquito a la exclusión de los seres humanos, o eso al contrario sería algo muy científico por el cual uno se puede tener confiabilidad en aceptar esas estadísticas en porcentaje. Ok. Lo primero,
La normalización es algo que vamos a hablar en una de las preguntas siguientes que leí que me pasaste, así que no utilicemos Muy ese bien, término por ahora, ¿vale? perfecto. Porque tiene que ver otra cosa más Mm, allá de la estadística. Lo segundo, perfecto. Ok. el hecho de si las estadísticas pueden o no segregar a un grupo. Las estadísticas fundamentalmente se utilizan porque somos una población demasiado amplia. Somos, por ejemplo, en Venezuela, 30 millones de personas. Al ser 30 millones de Ujú. personas, es imposible humanamente el conocer a cada una de estas personas, el conocer el mundo interno de cada una de estas personas. Entonces, ¿qué se realiza? Se realiza una línea, un continuo, en el cual podemos decir, nos parecemos más o menos en estas cosas. ¿Por qué digo más o menos? Porque dentro de la estadística, este 68%, supongamos, en la estadística de altura, tú mides 1,80 m, yo mido 1,76 m. Esto, entre tú y yo, podemos hacer un promedio y decir que entonces el promedio de altura en tuyo y mío es 1,79 m, ¿cierto? Esto no Bien, quiere decir bien, que sí. todas las personas van a medir 1,79 m. Quiere decir que todas las personas están cerca de medir 1,79 m, que sería en tu caso Exacto. 2 metros y en mi caso 1,80 m. Esto deja, Sí, es obviamente, como, ok, ok, ok. Esto deja obviamente a un segmento de la población por fuera, un segmento que se le tiende a llamar minoritario. Estas minorías no quiere decir que no importen, de hecho existe una rama de psicología que se llama la psicología de las minorías, es una rama de la psicología social. Ok. En el uso específico de la información de esta gran mayoría de lo que se llama normalidad no está específicamente realizado para segregar a los que no son normales, sino para saber qué puedes hacer con la mayoría de la población, ya que la mayoría de la población es el problema más grande que tienes en el momento, porque son la mayoría. Sí, es como que, vaya, tenemos este gran cúmulo de personas que cumplen estas características o estos patrones determinados para así tener una idea de quizás una problemática y tener con esa data de información, resolver mejor los problemas ya sociales, de conducta, de crianza, ya es esta parte más psicológica. Pienso en mi sentido común que para eso serían las estadísticas, no algo ya de exclusión como tú me estás indicando, porque ahora me estoy enterando, gracias a ti, que existe una psicología para las minorías. Entonces, vaya, es Bueno, como que ojo, ya algo va, muy... una cosa. La A psicología de, ver. de las minorías no existió siempre. Eso es algo que existe hoy en día y tiene 35 años más o menos existiendo. Y eso Porque, fue a causa, ajá, porque fue el nacimiento de esto. bueno, la psicología de las minorías surgió precisamente porque se excluía a las minorías. Se excluía a las minorías raciales, a las minorías económicas, a las minorías sexuales, por el hecho de que la psicología, como cualquier cosa humana, como cualquier producto humano, está sujeta. Y si este valor económico no existe, si a ti no te financian el estudio, tú no puedes generar conocimiento. Entonces, fundamentalmente, el grueso de los estudios de la psicología hasta hace un tiempo estaban basados en qué le importaba a un grupo con potencial económico que te financiara para poder obtener algún beneficio con algún objetivo que tengas. Yo te hablé de la venta de carros, de la venta de comida, de las vallas publicitarias, de la política. Todos estos son objetivos de personas pudientes. Yo no te hablé en ningún momento ni de pobreza, ni de discriminación racial, ni de delincuencia, que son problemas de personas no pudientes. Justamente surgió este movimiento de la psicología de la minoría intentando combatir el hecho de que toda la información que se generase fuese en base a las necesidades de un grupo potencialmente con potencial económico que financiaba los estudios. Y como tal ocurre eso en todo. Por ejemplo, en la medicina, una enfermedad extremadamente rara es Ok. menos estudiada que una enfermedad que tiene todo el mundo, porque la que tiene todo el mundo te va a generar más dinero. Entiendo. Esa parte económica quisiera retomarla más adelante.
Y me acabas de nombrar algo interesante de que todo es psicología, en todos los campos, incluso hasta la psicología del color, es importante. Nombraste, por ejemplo, el arquetipo del doctor, donde es distinto. Si el doctor viene con alpargatas, con cholas y con chor, va a ser distinto a un doctor que represente con una bata, de alguna forma la representación de su conocimiento. Me es interesante, puesto que he visto casos de personas allá en la misma Universidad Central, en el clínico, donde le hacen caso los doctores, o mejor dicho, los pacientes que sufren bipolaridad o esquizofrenia, le hacen caso al doctor como si fuera una palabra no absoluta, pero sí una figura de autoridad. E incluso estos pacientes, cuando tienen la medicina, de alguna manera ellos dudan de sus familiares, de sus medicinas, y recurren al doctor para que le den palabras de aliento, ni siquiera nuevos medicamentos. Y como que ellos internamente, no sé si sea por la psicología del color, que me estás indicando por eso de la vestimenta, les relaja y nuevamente vuelven a su centro. ¿Qué me puedes indicar al respecto de eso? Ok, bueno, otra vez metiste mucho dentro de una sola pregunta. La cosa, podemos empezar diciendo, hablaste de los Muy arquetipos. bien. Los arquetipos fueron fundamentalmente hechos por Jung hace bastantes años. Hoy en día no se tiende a hablar usualmente en la psicología predominante de los arquetipos. Hay personas que siguen utilizándolo, al igual que hay personas que siguen argumentando que la escuela conductista es la mejor o que la escuela psicoanalista es la mejor, pero hoy en día no se tiende a utilizar a nivel dominante dentro del ámbito de la psicología. ¿Cuál es la cuestión? El arquetipo Ok. fue fundamentalmente suplantado por la palabra rol. Dentro de la sociedad existen Rol. diversos tipos de roles. Los roles están internalizados por nosotros en algo que también está fundamentado en algo de Jung. Jung habla del inconsciente colectivo. La psicología actual social habla del contenido acrítico. Es una serie de legitimaciones que la sociedad ha hecho y que nosotros como individuos hemos internalizado como reales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos al doctor como doctor no porque sepamos que él es un doctor. Nosotros no fuimos a la universidad con él. Nosotros no sabemos qué sabe él. Nosotros ni Ok. siquiera leemos el título que está en la pared. Nosotros Ok. sabemos que es el doctor fundamentalmente por el conocimiento común, el conocimiento social y el carácter acrítico de las cosas. Él está desempeñando el rol de doctor con todas las características que acríticamente en nuestra cabeza, acríticamente sin cuestionárnosla, en nuestra cabeza tiene un doctor. Él parece un doctor, huele como doctor, es un doctor. Es por una convención social, algo muy parecido a las características de la lengua, donde se acepta una palabra como algo a priori, pero es porque las personas en el común aceptan que ese rol, como tú estás indicando, lo que antes se llamaba arquetipo para yo, es aceptado y por acá, bueno, como que le da una sensación de tranquilidad. Eso no afectaría, por ejemplo, a la aceptación de repente si viene un doctor, ya sea psicólogo o en general, y de repente diga, esto es verdad. Y la Y de gente, repente por diga, tener ese disculpa, no rol te... internamente, ok, que venga el doctor cualquiera y diga, este postulado es verdad. Y por ese mismo rol en el inconsciente colectivo, esta cualidad de crítica que tú me estabas indicando, las personas no se la cuestionan. E incluso el doctor puede indicar algo que puede ser falso o errado, pero como las personas no se lo cuestionan, puede haber como que una tergiversación o simplemente las personas no se dan cuenta de ese mal cálculo. Eso puede devenir a alguna forma algunos fallos, fallos en las metodologías, que quizás se da por hecho que, bueno, confiamos en el doctor que está diciendo ciertas medicinas, pero no le funcionan al paciente y haya como una lucha interna que, bueno, pero le hago caso al doctor o no le hago caso al doctor, lo cuestiono o no le cuestiono su figura de autoridad. ¿Cómo sería ese aspecto? Bueno, sobre la autoridad también hay muchísimo escrito, pero Bien, yendo más hacia donde creo que tú quieres ir, ok, usualmente
nosotros como individuos pertenecientes a una sociedad o sin pertenecer a una sociedad, no nos cuestionamos la mayor parte de lo que existe en nuestro mundo. Te pregunto, ¿por qué tus audífonos son blancos? Muy bien. ¿Por qué llevas gorra? ¿Por qué Mis estás en ese audífonos preciso son espacio de la sala? muy bien. ¿Por qué llevas ropa? ¿Por qué tienes el Porque pelo aquí llega el cortado de esa wifi. manera? ¿Por qué tu Muy lápiz bien, lo muy aguantas bien, entre ok. esos dedos? Todas esas Muy preguntas no bien. te las haces al momento, sino que tu cerebro pasa por una serie de procesos de los cuales tú no estás consciente en el momento porque gastarías mucho tiempo y mucha energía en cuestionarte absolutamente todo el mundo que te rodea. Por lo tanto, simplemente dejas que tu cerebro accione esta serie de procesos automáticos para tú poder llegar a los objetivos que tengas en el momento. Por ejemplo, tú te levantas en el día y para ir a la universidad, tú vas hasta la parada de autobuses. No hay nada que te asegure que el autobús va a pasar por ahí, pero tú adentro tienes una serie de procesos automáticos, los cuales te dicen para tomar el autobús debes pararte en esa parada de autobuses, pese a que tú no sepas a ciencia cierta si el autobús estará o no estará ahí. Dependemos de muchas cosas que intuimos, que pensamos que son ciertas, que le damos un carácter de ciertas, pese a que no necesariamente sea así. Tú le preguntas a tu mamá, mamá, ¿dónde se agarran los autobuses? Y lo que ella te responda va a ser para ti la verdad, porque ella es una figura de confianza. Más que figura de autoridad, de hecho, con lo del médico, se podría llamar una figura de confianza. El hecho de que precisamente tú brindas Perfecto. de una serie de cualidades a esa persona y le das una serie de características que te dicen el conocimiento que él te dé te va a servir en algún momento. Por lo tanto, no tienes la necesidad psicológica de rebatirlo. Por contra, hay personas que, por ejemplo, tú puedes leer algo y puedes Ok. tener un cierto conocimiento sobre medicina y ves que el médico dice algo y pese a que tú sabes que es médico, sabes que está en lo incorrecto, tú vas a sentir la necesidad de rebatirlo, porque ya ahí pierde confianza. Que es igual, si tú Ok. vas a la parada de autobús a esperar el autobús, Más que una autoridad de profundo conocimiento es la confianza, incluso por transferencia entre paciente y doctor, de cual yo no tengo por no qué, necesariamente tiene por qué digamos, ser, dudar de él porque ya siento esta confianza. no necesariamente tiene que ser confianza por la relación de paciente-doctor, la cual de hecho también cumple un rol, sino que puede ser una confianza que le otorgues al doctor porque a ti te han dicho que tienes que tenerle confianza al doctor. Tú puedes no haber visto un doctor nunca, pero a ti te han dicho que el doctor tiene la razón y que el doctor te va a curar. Qué bueno. A ver, nombraste sobre las escuelas, en realidad ese concepto ya sería en desuso. Y la pregunta que estaba apartada para esta siguiente sesión, quizás entonces hay que replantearla de una manera distinta. Es decir, ¿cuál sería el enfoque? Ya sería como que la superación del sistema, lo que se creía, lo que era antes las escuelas. ¿Cuál era, ahora cuáles son los enfoques distintos? Si es que todavía existen, desconozco el tema, por eso te lo pregunto, por el cual se mueve la psicología. Y si en un procedimiento médico, ya sea para comprender un problema mental o físico de la persona, se agarra por cada enfoque lo mejor que se va a adaptar para ese caso, o se puede hacer una correlación de un enfoque a otro. ¿Cómo se le llama a esa disciplina, lo que antes era escuela, y cuáles son los distintos enfoques que ahora en la modernidad se está planteando dentro de la psicología? Bueno, lo primero que logro ver con lo que me dices es que tienes una idea bastante marcada de que la psicología solamente se dedica a la salud. Y hoy en día eso es algo totalmente erróneo, puesto que, como te dije, existe psicología en muchos ámbitos de la vida y de hecho, en donde una mayor cantidad de conocimiento psicológico se está desarrollando actualmente, me arriesgaría a decir que es dentro del marketing y dentro de la política, el movimiento de las masas, el qué le gusta a la gente, cómo le gusta a la gente, qué percibe la gente, cómo ve la gente, qué busca la gente en general. El, tanto es así
que existe la psicología política, existe la psicología del marketing, existe, como tú dijiste, la psicología del color, existen varios estudios, existe la psicología social, existe la psicología comunitaria, existe el socioconstruccionismo, que Vaya. son enfoques dirigidos más que hacia la salud mental, hacia la vida normal de las personas dentro de la sociedad o hacia el vender una idea a una persona o un producto a una persona o un artículo a una persona. Por contra, la salud solamente está enfocada dentro de, por ejemplo, la psicopatología, dentro de la neuropsicología, dentro de la neuropsiquiatría. Son enfoques que siguen existiendo, pero que dado lo mismo de la necesidad mercantil y el hecho de que el mundo mercantil es mucho más grande que el mundo de las enfermedades y es un mundo que no ha sido tan estudiado como el mundo de las enfermedades, muchos más años Ok. estudiándose, se está generando actualmente muchísimo conocimiento sobre ello. Aún así, estos no son los únicos ámbitos en los que existe. La psicología del desarrollo está haciendo muchísima información hoy en día, muchísimo conocimiento. La psicología educativa, los distintos enfoques de cómo enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, cómo es más idóneo. Existe el análisis científico de la conducta, existe la psicología jurídica, existe la psicología criminal, existen muchísimos enfoques. Como te digo, un profesor mío decía, donde hay actividad humana hay psicología. Incluso existe la psicología del deporte y todo. Sí, sí, cuando el manager y bueno, para motivar al atleta para que cada fin No, de no, semana tenga el más óptimo. no solo motivación, sino también el por qué utilizar ciertos colores dentro de ciertas características en los uniformes, el cómo organizar de cierta Mm, manera a los jugadores, las celebraciones que hacen después de un gol o los cánticos que hacen antes de un partido. Eso usualmente se piensa que es algo aleatorio, pero no necesariamente tiene por qué serlo. Me llama mucho la atención que rescata sobre el neuromarketing y también la psicología del color, además que prácticamente ahora, como tú me estás diciendo, la psicología está en todos los campos sociales y en sus actividades. Por ejemplo, Ujú. ahorita dentro del emprendimiento, por ejemplo, Jürgen Clary de alguna forma ha llevado o es pionero de esta idea, pero también se le ha acusado como su contraparte dentro del marketing, Carlos Muñoz, donde dice que Jürgen puede aplicar eso del neuromarketing, pero más hacia la manipulación para que de alguna forma puedas vender con más efectividad tu producto. Eso está ahorita actualmente en discusión porque hasta dónde llega el límite de la manipulación. Por ejemplo, como tú acabas de decir, no es casual ni siquiera el color de ningún aspecto de la vida social. Cuando vamos a un supermercado, y eso lo he fijado, hay productos que están al inicio, hay productos que están al final, ciertos tipos de colores, ciertos tipos de productos para que el cliente tenga más la posibilidad de recorrer todo el supermercado, aunque tú nada más quieras comprar un refresco o un lápiz, pero hay una cierta psicología ahí. Y yo me hago la pregunta dentro del sentido común, puesto que yo no tengo tanto conocimiento en eso, pero yo he observado que hasta dónde llega la conciencia del libre albedrío del consumidor para elegir ese producto. ¿En realidad hay una elección total o es que estamos ya predispuestos a un bombardeo publicitario de toda esta psicología diseñada para que, aunque tengas cientos de productos, ya estés predispuestos a elegir ese producto indicado que vas al mercado? ¿Hasta dónde llega el límite de la manipulación y de la elección del libre albedrío a un producto indicado con respecto al marketing digital y todas estas cuestiones que se hablan aquí? Ok, bueno. En primera instancia hay que aclarar que la manipulación, el término manipulación, es un proceso psicológico natural dentro de todos los individuos. Tú manipulas, Algo yo natural, manipulo, ok, todos manipulamos. todos La manipulamos. manipulación ocurre de una manera automática, como la mayoría de los procesos psicológicos. La maquinación, por contra, es algo similar a la manipulación, es utilizar una serie de conocimientos, argumentos, tácticas para poder llegar a un objetivo de una manera consciente. ¿Qué ocurre? Al tener un cúmulo de información, un cúmulo de conocimientos dentro de la sociedad,
tú como empresa, por ejemplo, si tú quieres vender más, tú vas a agarrar y vas a recurrir a todos los procedimientos que tengas a la mano para poder aumentar tus ventas. Esto no Ok, necesariamente, primero, quiere decir que tú seas malo. Simplemente estás tomando una serie de cosas que están a tu mano, que son del conocimiento público, que pueden ser manejadas y encontradas por cualquier persona, para poder realizar un objetivo que tú tienes en mente. ¿Cuál es la cuestión que me comentabas, lo del libre albedrío del consumidor? así Nosotros, es. como individuos, estamos constantemente expuestos a estos métodos y a estas técnicas, pero nosotros no somos de ninguna manera eh, indefensos, por decirlo de alguna manera, a todas estas tácticas, a todos estos argumentos, a todos estos conocimientos Bombardeo empleados publicitario, muy bien. Ajá. hacia que nosotros hagamos una conducta en específico. Nosotros jamás, por ejemplo, un comercial, de los comerciales Ok, lo ven 10 millones de personas. Solamente el 10%, en estadísticas otra vez, tienden a prestarle atención al comercial. Y de ese 10%, solamente el 1%, el 1 o 2%, tiende a realizar la acción de comprar el producto que está publicitando el comercial. La, Me comentabas lo del supermercado, quieres comprar un simple lápiz y pasas por un montón de productos. Otra vez, millones de personas pasan por ese montón de productos, pero esas millones de personas no caen ante la tentación de comprar los otros productos. Solamente un pequeño porcentaje cae ante la tentación de comprar los productos. Y esto depende, si caes o no caes, en cuestiones como los intereses, los objetivos del momento, la capacidad monetaria, la crianza que tengas, el tipo de bien. personalidad que tengas. Hay personas que son más susceptibles a ciertas técnicas y tácticas que otras. Por ejemplo, si tú ves un comercial de zapatos y a ti no te gustan los zapatos, tú no vas a comprar los zapatos. Por más conocimiento psicológico y por más tácticas maquinativas que tenga este comercial. Por contra, si ves a una persona, a otro hombre, que sí le gustan los zapatos, le gustan específicamente esos zapatos que están publicitándole, y además es una persona que ha sido criada, tiene la experiencia, el contexto en el cual tú compras siempre lo que deseas, lo más probable es que los compre aunque no los necesite. Siempre existe una serie de características mucho más complejas que simplemente nos están manipulando para que compremos cosas. Claro, es que traigo a colación estos puntos y es preciso hablarlo con una persona como tú que estás estudiando ya sexto semestre de psicología y me imagino que estas discusiones son de hasta de tercer semestre y mueren hasta ahí, porque ya hay ciertas cosas son obvias, pero sigue preponderando, digamos, estos rumores de que hay una manipulación y todo algo orquestado atrás, pero simplemente con tomar en cuenta las estadísticas, como acabas de hacer en este momento, se da cuenta que la manipulación es mucho menor de lo que se piensa dentro de estos grandes discursos del cual se quiere montar dentro de la sociedad y la gente lo cree. La gente lo cree y por eso de alguna forma te traigo estas preguntas porque hay que aclarar esto definitivamente. Y a lo que me dices, podemos estar tranquilos que aún así tenemos un libre albedrío y una capacidad de elección aún mucho mayor y menos influenciables a la hora de elegir un producto. En realidad, si la persona es porque lo necesiten, porque hay una No, explotación publicitaria. no ¿Ok? necesariamente porque lo necesites, sino porque tu contexto específico te hace Ok. maleable, susceptible, te hace abierto a esas tácticas en específico. Por ejemplo, tomando lo que yo te comenté el otro día en Facebook, eh, yo puedo agarrar y hacer un comercial de hamburguesas. Y en el comercial de hamburguesas, yo puedo no decirte que son ricas, yo puedo no decirte que son jugosas, que son buenas, que son baratas. Yo puedo atacarte desde un punto de vista emocional, por ejemplo, y decirte que las hamburguesas, que lo hace mucho, por ejemplo, Plum Rose, que las hamburguesas son familiares, que te van a hacer pasar un buen momento familiar.
Yo no estoy aludiendo a qué vas a sentir al comerlas, estoy aludiendo a qué situación y sensación vas a tener en el contexto cuando las utilices. Ahí no tienes la necesidad per se de comprar la hamburguesa, tienes la emoción que te generaría comprar la hamburguesa. Y eso, otra vez, no nos hace totalmente vulnerables a ese tipo de manipulación. Simplemente, si tú eres una persona que le gusta lo familiar, que capaz tus padres te llevaban a comer hamburguesas 2 veces por semana, que los mejores Ok. recuerdos que tienes son de tu familia comiendo hamburguesas en el patio o cosas por el estilo, te hacen mucho más abierto a este tipo de información, a que le prestes atención y a que por ende, si le prestas atención, tienes muchísimas más probabilidades de realizar la conducta de compra que si no le prestas la atención. Sí, me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque ahora hay una corriente que indica de que no estás comprando el producto, estás comprando la emoción, no estás comprando la Coca-Cola, estás comprando ese ambiente familiar que te quieres sentir tú, quizás incluido dentro de, quizás en el rol de la tribu, así sucesivamente. Entonces, como que hay algo más que simplemente el producto que lo necesita. Me Claro, gustó pero mucho en sí y mismo para eso todo. no es algo negativo. O sea, usualmente se tiende a ver No, como solamente wow, pregunto, ok, sí, pero sí. Ajá. usualmente se tiende a ver como wow, nos están utilizando, nosotros no estamos Ok. decidiendo qué comprar, nosotros somos un títere del capitalismo o del sistema Sí, o de lo que desees esos poner. discursos que salen. Ujú, ujú. Pero realmente eso es algo que existe muchísimo antes de, por ejemplo, la cañería interna. Antes había, en el momento tribal, para elegir qué hacer en específico, tú no lo elegías en base a una serie de ideas perfectamente lógicas. Tú las elegías en base a una serie de sensaciones, de lo que se tiende a llamar mucho de instinto, precisamente qué siento en el momento en el que hago esto, y en base a cómo yo repito las acciones, cómo yo intento, mejor dicho, replicar las sensaciones que tuve antes. Si yo agarro, en el caso más básico de supervivencia, hay un arbusto y hay frutas en el arbusto, yo consumo estas frutas y yo me siento mal. ¿Qué va a hacer? Yo no voy a volver a consumir esas frutas. Si yo consumo estas frutas y yo siento la barriga llena y me siento bien, yo las voy a volver a consumir. Es el mismo concepto, pero aplicado de una manera mucho más refinada. Y otra vez, no es algo totalitario, no es algo de si te pasó esto, va a ocurrir esto. No es A es igual a B, es una probabilidad. Y siempre existe un Probabilidad, proceso, ok, y siempre existe un proceso ok. interno, un proceso de psicologización, de mentalización, de pensamiento, con el cual se puede rebatir casi cualquier impulso de compra bueno, no tenemos por qué hablar solo impulso de compra, podemos hablar impulso de voto, porque con la política ocurre lo mismo, podemos hablar impulso de querer viajar a un sitio en específico, algo que no es absoluto. Perfecto. Prácticamente es como que hay una propuesta que nos están vendiendo, ya sea un producto o un discurso político, y nosotros tenemos la facultad, aún así, de elegir si sí o no, según el contexto como tú me estás indicando. Me Claro, gusta pero tenemos la bastante facultad siempre y cuando lo pensemos. Si no lo pensamos, si nos pensar. dejamos llevar, entonces es mucho más probable que caigamos en cualquier cosa. Sería entonces dejarnos llevar por el hemisferio más emocional, que sería el derecho, y no usar el hemisferio izquierdo. No necesariamente, puedes estar guiado por muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes estar guiado por tu sensación inherente de que tú eres lógico, de que eres racional y de que lo que tú estás planteando es verdadero. Ahí puede no estar metido en lo absoluto la emoción, más allá de un vínculo que tengas con una idea en específico. Claro, también existe el dejarte llevar por una emoción, como lo que ocurre en las turbas o en las manifestaciones, en la cual cada individuo por sí solo no está pensando, sino que se está dejando llevar por la emoción del momento, por el calor del grupo, por la situación, el contexto. Ok, ok. Sí, me gustó bastante. Fíjate, aquí traigo para una penúltima pregunta.
que tenemos aquí apartado, y es algo más personal que he llevado investigando con respecto a ciertos denominadores en común. En la antigüedad, por ejemplo, en la Cábala, da un sistema ya inicial de la psicología, en lo que se llama el árbol de la vida, donde hay 10 características para abordar el ser humano. También el enneagrama de Claudio Naranjo y Burfle, donde de alguna forma también da 9 características, 9 roles, donde hay ciertos patrones que cada uno cumple y uno como que se puede identificar, tomando la palabra lo que tú me acabas de decir, que hay unos roles mentales, lo que era al comienzo lo que era arquetipo. Y también creo que de alguna manera es famoso lo que serían los signos zodiacales, que hay también 12 características y que curiosamente se identifica mucho la población porque ve que es cierto, si no fuera cierto, o por lo menos ciertas características que sean ciertas, no estuviera tan popular estos sistemas que aparentemente son pseudo psicológicos. Más allá de una mentalidad, digamos, inmaterial, de idea abstracta, esto al parecer tiene un fundamento científico. Yo coloqué aquí que era más de arquetipo, pero tú me dijiste que eso se trascendió a los roles. ¿Qué fundamento? Ahora viene la pregunta, ¿qué fundamento científico tiene todos estos sistemas ancestrales y se puede rescatar algunas esencialidades? Porque es sorprendente que ahora la ciencia confirmaría lo que hace 2000, 3000 años atrás ya se hablaba. ¿Cómo entender esta analogía, este compartir de sistemas? Ok. Todo lo que dijiste otra vez lo voy a segmentar en dos partes. La Bien. primera parte, en la que te voy a decir todos los, bueno, en la que voy a rescatar algo que te dije al principio. El humano tiene la cualidad y a veces la necesidad de brindar de características y sistematizar la realidad que lo rodea. ¿Qué ocurre con todos estos sistemas? Son precisamente una serie de características que los humanos brindaron a unas observaciones que se hicieron. Yo observo tal y tal y tal y tal y tal y las enumero, ¿vale? Lo Vale. que ocurre hoy en día es precisamente lo mismo. Yo observo tal y tal y tal y tal y lo enumero. La diferencia entre esos sistemas y el sistema actual de la psicología, o cualquier, mejor dicho, cualquier sistema actual de la psicología, es fundamentalmente una diferencia metodológica porque no siguen la misma línea de instrumentos y técnicas utilizadas para recaudar la información, y una diferencia epistemológica de cómo yo estoy viendo la información y este objeto al cual yo estoy investigando. Mientras que esta serie de sistemas tienden a brindar a estas características de una serie de facultades extracorpóreas, la psicología lo brinda en una Okay. serie de cualidades más contextuales o fisiológicas. Ahora, la segunda, Okay. la segunda cuestión, lo segundo que te quería decir era el hecho de que ciertas personas, o mejor dicho, una gran cantidad de la población pueda sentirse incluida o pueda sentir que estas Okay. caracterizaciones son correctas dentro de su vida. Esto tiende a darse por el hecho de la profecía autocumplida. La profecía autocumplida Okay. nos dice, fundamentalmente, que eh, lo que se espera de mí es que yo sea tal y tal y tal. O lo que yo espero de mí es que yo sea tal y tal y tal. Por ejemplo, si hay un niño, que este niño viene de un barrio, y sus profesores siempre le dicen, tú eres un malandro, tú no sirves para nada, tú eres bruto. El niño puede no ser un malandro, puede no ser bruto, puede servir para muchas cosas, pero él, si se llega a creer las palabras de su profesor, de sus profesores, le va a ocurrir el efecto de la profecía autocumplida, que va a tomar todas esas características que oyó sobre sí mismas y se las va a adjudicar. Y va a empezar a actuar como se esperaría, como esperaba su contexto que él actuara. Ocurre esto mucho con el zodiaco, que te dan una serie de características por el hecho de nacer en un Ajá. momento específico y
la sociedad te empuja de una manera muy, muy, muy sutil, casi imperceptible, a que tú actúes como esta serie de categorías esperan que tú actúes. Entonces sería que si la persona cree que tiene estas características y por tanto tiempo las cree y las sigue, e inevitablemente se le va por la profecía autocumplida a tener en su entorno fenómenos, hechos, acciones que le va a justificar su misma creencia y va a arraigarla más en su interior. Y más Precisamente. que entonces como algo metafísica, algo de propósito o de destino, gracias a la psicología se podría dar como que una explicación más racional en el aspecto de que eso es algo natural, algo normal en el ser humano, y que solamente se podría decir que se le montó un gran discurso de las ideas platónicas para hacerlo más extraordinario, cuando en realidad era algo más simple, pero eso lo simple no le quita lo complejo o lo emocionante del asunto. De alguna Claro, manera se estaría con esta explicación de... Ok, prosigue. no, no, que te iba a decir que claro, que precisamente esto ocurre por lo que te pregunté al inicio de cuál es tu objetivo, el objetivo que quieres lograr con aquello que buscas conseguir, con el conocimiento que buscas. Si tu objetivo es justificar algo a partir de un hecho religioso, espiritual, X, Y, Z, este objetivo va a Ok. precisamente generar una serie de categorizaciones, una serie de conocimientos que van a trabajar en pro de este objetivo. Muy bien. Eso, claro, por ejemplo, se habla mucho del poder de la atracción. Se habla de atraer hechos del cual la persona con antelación cree. Uh -huh. Esto yo he investigado un poquito, no sé si me corriges, que tiene que ver con el fenómeno de la visión reticular. Por ejemplo, la mujer embarazada que se entera que ya está en gestación y cuando sale a la calle ve más embarazada de lo normal. Esto podría darle como una explicación más científica al hecho de este fenómeno del poder de la atracción. Entonces, según esta explicación que estamos tú y yo conversando, esto quita más la cuestión metafísica y nada más esto se puede explicar de una manera tan racional. No perpetuaría el hecho de la lucha constante entre algo intangible, algo metafísico, y que en realidad todas las conductas humanas, ya sea hasta las más extraordinarias con sus discursos espirituales, metafísicos, el poder de la atracción de la nueva era, en realidad se puede dar explicación por completo a la psicología. No hay un espacio vacío para darle una posibilidad de que hay un más allá, o todo se explica con la psicología o la estadística. Bueno, ok, primero, todas las ciencias están bastante lejos de poder explicar absolutamente todo, de poder explicar lo que se conoce como el todo de la realidad. Es algo tan Ok. vasto y tan complejo que no, a través de las tecnologías, de las técnicas y métodos que se tienen actualmente, no se puede en este preciso instante. Al igual que hace 100 años no se podía comprobar que existía mente y hoy en día se puede gracias a la tecnología, existe una enorme cantidad de cosas que empíricamente en este preciso instante no se pueden comprobar, pero que yo no te puedo decir que dentro de 300 años no se puedan seguir comprobando. Yo no te puedo decir que dentro de 300 años no se pueda comprobar, por ejemplo, que existe un alma. Lo que te puedo decir es que en este preciso instante no se puede comprobar. Podría llegar el momento en el cual todo aquello que se ve como metafísico, como astral o como más allá, sea simplemente algo que empíricamente existe, pero que con nuestros conocimientos no se puede llegar a conocer, con nuestras técnicas, con nuestra tecnología, con nuestro alcance. Todo depende de con qué regla midas. Me gustó mucho, ok. Ok, me gustó mucho lo que acabas de decir, puesto que se tiene una idea quizás errada o falsa de que la ciencia sería el último nivel para la comprensión epistemológica de la realidad y más bien los científicos modernos, por lo que veo, así como tú me estás explicando, tienen una idea más agnóstica, es decir,
No niego la posibilidad de, pero por lo menos hasta los momentos tenemos estas posibilidades y a estas posibilidades de alguna manera nos vamos a mover en ese sentido. Ujú. Me gusta mucho porque así uno abre la posibilidad en un futuro. Hasta en ese momento tengo entendido que hay un rango de posibilidad de movimiento de que, bueno, no se descarta la posibilidad metafísica o espiritual en ese sentido, sino que están trabajando por lo que tienen y es lo que me gusta de tu comentario a rescatar. Hay una última pregunta que dejé aquí en este apartado y es sobre la medicina regenerativa. ¿Por qué saco esta pregunta? ¿Por qué saco este tema? Yo voy a la central y me encuentro con un psiquiatra que va a recetar medicamentos para una enfermedad en específico. Esta persona hizo sus 5 grados de estudio, sus 5 años, más una especialización que en la actualidad está realizando. Me da curiosidad, puesto que Carlos Álvarez Boada es una persona reconocida, doctor endocrino, donde está promoviendo estas ideas con prueba en mano de que la capacidad de las células tiene la facultad de regenerar hasta cualquier enfermedad. Esto me llama la atención porque es algo bastante esperanzador. Cuando yo le pregunto a este doctor si conoce esta disciplina o el doctor Carlos Álvarez Boada, con respecto a la medicina generativa, él me dice, no, no lo conozco. Eso me da cierta preocupación porque tengo que suponer, por tanto, que todos los psiquiatras que están en esa facultad de emergencia para recibir pacientes desconocen esta información. Y ahí me hago la pregunta, las escuelas que preparan, las universidades que preparan, ¿no le están dando esta información adrede a los psiquiatras para que de una forma perpetúen las ganancias del sistema farmacéutico, de la industria farmacéutica? O por el contrario, ese doctor, ex psiquiatra, me dice que lo desconoce porque no es su facultad y por el cual me tengo que ir, en este caso, a la nutrición, que son especialistas a la forma de la alimentación y los nutrientes para que las células puedan funcionar mejor. Hay, digamos, una conspiración, se entiende por qué la conducta de este doctor a su respuesta. ¿Cómo entender esto? Ok, otra vez dijiste muchísimo, así que tomemos dos cosas. La primera cosa, el desconocimiento de este doctor en específico. Dentro de nuestro sistema actual, dentro de Venezuela, existe un enorme retraso en cuanto a los conocimientos que se están impartiendo. Existen muchas cosas, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, que se están dando ahorita y se dieron hace 20 años. Y hay muchas cosas que se deberían de dar ahorita y nos las están dando por debajo de la mesa porque en el papel, bueno, dentro del pensum de la Escuela de Psicología no ha sido actualizado en lo absoluto, por lo tanto hay varios conocimientos que nos deberían de dar actualmente porque son de importancia del momento, porque son las áreas que más se están investigando, que más importancia están tomando dentro de nuestra carrera, que no nos están dando, por el hecho de que existe un enorme retraso por distintas razones sociales, económicas y políticas. Por esto podría en parte darse el no conocimiento de este doctor. Ahora, ocurre un segundo factor, que es que la medicina es una de las áreas de desarrollo humano, una de las áreas utilitarias que más delicadeza tienen que tener en cuanto a los conocimientos que se imparten. ¿Por qué? Porque un error, por ejemplo, de un mecánico va a hacer que un carro no encienda, pero un error de un médico va a Okay. hacer que alguien muera o que muchas personas mueran. Si yo llego y yo digo, por ejemplo, que una pastilla sirve para curar la gripe y esta pastilla resulta que en general cura la gripe, pero que a un pequeño, muy pequeño porcentaje de personas genera la muerte, yo no puedo utilizar esa pastilla con las personas, porque va a ser un porcentaje muy pequeño, pero cuando lo pase a la población van a ser muchas vidas humanas que van a perderse. ¿Qué ocurre con esto?
gracias a la delicadeza que tiene la medicina como disciplina y todos los conocimientos tan delicadamente utilizados que tiene la medicina, para que uno nuevo se integre dentro de su acordeón de posibilidades, tiene que pasar por una serie muy, muy rigurosa de estudios. No es simplemente tengo 10 pruebas que lo demuestran, tengo 100 pruebas Ok, que lo demuestran, no es tengo 10.000 pruebas que lo demuestran, es tengo millones de pruebas que lo demuestran. O sea, lo he comprobado durante varios años con varios pacientes que han aceptado someterse a procedimientos experimentales. Lo he comprobado con varios experimentos en varias poblaciones distintas que me demuestran que la probabilidad de que funcione es infinitamente mayor a que no funcione. De hecho, los médicos tienden a utilizar un alfa, que significa un error estadístico, del ok. 0,001. O sea que solamente una persona entre cada millón no le funcione ese procedimiento. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Justamente, los conocimientos del doctor Carlos Boada son conocimientos muy novedosos, son conocimientos que tienen muy pocos años dentro dentro de la sociedad, dentro del uso. Por lo tanto, son conocimientos que al, en lo general, en el médico normal, en la mayoría de los médicos, no son aceptados, no pueden ser aceptados porque sencillamente no han sido lo suficientemente rigurosos a nivel de cantidades de muestras para poder ser aceptados como algo que funciona. Por lo tanto, requieren aún por lo menos 20, quizás 30 años para que sean algo implementado como algo normal dentro de todas las facultades de medicina y dentro de todos los hospitales. Que por cierto, hablando Mm, de la ok. medicina regenerativa, te comentaba que había algo que sustentaba bastante bien lo que él plantea. Y es el hecho de que el humano, como tal, en la gestación, tú sabes que el espermatozoide fecunda al óvulo y se empieza a crear algo ahí adentro. Ese algo ahí adentro, lo primero que se crea es una bolita que se divide y se divide y se divide. Y esa bolita son eh, una masa de genes no diferenciados. Estos no diferenciados, estas células no diferenciadas, disculpa, se Ok. convierten, se diferencian en un punto en específico en todo lo que hay en tu cuerpo. O sea, llega un momento en el cual estas células no diferenciadas dicen, yo voy a hacer oreja, otro dice, yo voy a hacer nariz, otro dice, yo voy a hacer pelo, otro dice, yo voy a hacer piernas, yo voy a hacer cerebro. ¿Qué ocurre? Que precisamente esto nos quiere decir que todo nuestro cuerpo está formado de precisamente lo mismo. Absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo están formadas de lo mismo. Por lo tanto, siguiendo este esquema, si se encontrara una forma, otra vez, con lo de con técnicas, con tecnología, con alcance que tengamos en el momento, si se encontrara una forma de manipular las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, células de piel, que nosotros constantemente generamos piel, para que en lugar de generar piel, generen una pierna a una persona que no tenga pierna, o generen un riñón a una persona que le falle el riñón, o generen neuronas a una persona que haya tenido pérdida cerebral, se Ajá. podría justamente alcanzar de una manera mucho más refinada, con un alcance mucho mayor, lo que él plantea de la medicina regenerativa, que él plantea fundamentalmente que a través de la alimentación adecuada, el contexto adecuado y el pensamiento adecuado se puede curar las enfermedades, que es más o menos algo Mm, similar al budismo, de hecho. bueno, es interesante la relación entre medicina con los adelantos que ya estaban dando disciplina filosófica, religiosos. Más que entonces de un complot o algo así por el estilo, es que no es pionero apenas, están haciendo este movimiento y como todo movimiento para ser aceptado, los primeros pioneros van a luchar quizás durante toda Sí, su sí, sí. vida para que luego las siguientes generaciones vean, vaya, mira lo que logró este doctor,
Ahora Sí, podemos confiar porque ahora en esa estadística del 1%, de 1 al 1 millón, se puede abarcar y podemos confiar. Sería una negligencia, por tanto, yo como paciente, como persona de la calle que tengo una enfermedad, tomar estos nuevos movimientos como la medicina regenerativa como forma de cura para mí, o elegiría por ahora, hasta que se cumpla esos 30, 50 años, elegiría la medicina tradicional, o me lanzo ese riesgo y me tomo y busco los nutrientes indicados para mi enfermedad. ¿Cuál es la ok, posición que debería tomar la persona que tiene la enfermedad? ok. Esto obviamente es algo personal, es una postura personal, pero Claro, bueno, antes de la postura personal, en el proceso de sanación existe algo muy importante que es la confianza o la fe o la esperanza que pongas dentro del proceso mismo. Alguien que no crea en el proceso, por más medicina que tú le pongas, lo más probable es que no se cure. Y hay personas que por contra, sin la medicina específica, pero sí con un empujoncito y con una gran convicción, se logran curar, el famoso efecto placebo. Ahora, desde la postura personal, yo creo que tú eres libre como individuo de someterte a los procesos que tú desees. Si tú deseas, por ejemplo, probar con la medicina regenerativa, tú tienes todo tu derecho de probarlo. Lo que me parece más inteligente es, si deseas probar la medicina regenerativa, pruébala, pero no descartes los métodos tradicionales. O sea, agarra y utiliza los métodos emergentes que desees. Utiliza la medicina regenerativa, el Reiki, lo que tú desees, pero no dejes de lado absolutamente todo lo demás, porque precisamente uno de los más grandes errores tiende a ser dejar de lado lo otro. qué interesante. Me gustó mucho el énfasis que dijiste, la predisposición del individuo ante de comenzar un procedimiento, porque al sentido común puede indicar de que esos serían los primeros pasos, que luego se habla de la fe o del poder de la creencia, que en realidad tiene una explicación fisiológica, interna, mental, de la psique. Es Sí, importante, no es algo intangible. Qué curioso, en verdad, esa postura. Y me gustó también el hecho de que aceptas, como ya varios científicos aceptan, que la ciencia para nada es absolutista, sino simplemente está progresando y va evolucionando y que de repente en un futuro puede aceptar posturas que para ahora no tienen una explicación o una metodología científica para comprobarlos. Me parece genial. Entonces, para hacer una última pregunta de conclusión, en tu opinión, según los estudios que lleva estos 6 semestres en la Universidad Central de Venezuela, ¿cómo abordar la psicología para que las personas tengan algo práctico? ¿Qué recomendación tienen las personas que tienen enfermedades? ¿Qué recomendaciones tienen? Porque la pregunta es muy amplia, entonces no voy a lo amplio. Pero a lo práctico, ¿cómo tener esa psicología de lo práctico, esa psicología hacia lo social? ¿Cómo tener ese empoderamiento de tu fuerte, de tu disciplina? ¿Cuál es la recomendación y cuál es lo que se está debatiendo en este momento? Para yo el día de mañana poder tener más seguridad en mí mismo y poder optar estas herramientas para mi día a día, para mi progreso y mi calidad de vida. ¿Cómo entender la psicología bajo ese contexto? Ya para concluir. ok, bueno, yo creo que en términos generales, una de las cosas que nunca se debería de... En términos generales, yo creo que una de las cosas más importantes que se debe hacer es perder el miedo al psicólogo, porque hay muchas personas que aún al día de hoy siguen estigmatizando la imagen del psicólogo y del hecho de ir al psicólogo. Hay muchas personas que tienden a seguir pensando que el psicólogo es solamente para las personas que tienen problemas mentales, que tienen algún tipo de enfermedad mental, que tienen alguna condición agravante, cosa que no es así necesariamente. De hecho, hay muchas ramas de la psicología que se dedican actualmente a precisamente mejorar la vida de los pacientes. Eh, yo creo fundamentalmente que lo más importante sería perder el miedo para poder tener un uso práctico dentro de la vida de cada individuo. Sería perder el miedo al psicólogo, adentrarse y verlo, ir con él, ver las experiencias, distintas experiencias con distintos psicólogos que tengan distintos enfoques, y también leer mucho y pensar sobre la propia vida dentro de lo que se lee. Cualquier cosa que tú leas, cualquier cosa que tú leas, pensar en
cómo se representa esto en mi vida, cómo esto lo he visto enfocado en mi contexto, cómo yo he visto estas características dentro de mi mundo y de esa manera poder hacerte un poco más consciente de todas las cosas que te rodean. Me gustó bastante. Sí, se ve como que el criterio propio dentro de la elección del individuo para ejercer esta disciplina o estas herramientas. Me gustó bastante tu comentario final. Y pues bueno, llegamos a la conclusión de esta entrevista. Te Okay. agradezco mucho por la participación. No, muchas gracias a Y ti por bueno, invitarme. muchas gracias. Esto es de una manera de ejercicio más que un debate, es un conversatorio de llevar las preguntas que se rumorean dentro de las personas o en el colectivo y simplemente es apartar de lo cierto, de lo falso, quizás en esta disciplina que es la psicología, para tener una mayor comprensión de la realidad. Yo pienso que la realidad o un aspecto general del ser humano es como una silla y tiene distintas patas. Quizás una pata se puede ver de una lectura psicológica. Otra pata, con un invitado que vamos a tener próximamente, es de la lectura política. Otra pata de la lingüística, sí, su lectura de dicha realidad es tener herramientas para usted, receptor que me está escuchando, para que en el día a día puedas tener, digamos, un poquito más de conocimiento para abarcar y actuar según el contexto al que te desenvuelve. Y así, de alguna manera, no dejarse montar la pata, como ya he dicho en otras entrevistas, un discurso político o que se pretende ser algo bueno, pero en el fondo hay un trasfondo dictatorial. Y gracias, como entrevistas como contigo, Emanuel, para comprender la psicología del ser humano y otras entrevistas de otras ramas de estudios, podemos tener una mejor claridad a la hora de no creer todo lo que nos venga en las redes sociales o rumores e incluso de personas que podamos confiar. Y siempre tener, en mi opinión, un criterio propio para hacer las distintas decisiones. Así que, bueno, Emanuel, estás cordialmente invitado, ya sería para un conversatorio, quizás para otra persona que nos acompañe, para seguir hablando estos puntos desde tu fuerte, porque eso es importante, que el invitado se sienta cómodo, para seguir hablando lo que sería el tema central, que es el ser humano. Así que, palabras finales, Emanuel. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por el tiempo y por el espacio. Entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches.